Hola, buenas noches, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un lindo y precioso día lleno de las bendiciones del Señor. Bienvenidos a esta transmisión. Hoy vamos a estudiar el tema de las buenas obras o lo que es lo mismo la adoración al Señor. Pero antes de ello vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta oportunidad que tú nos das de podernos reunir para escudriñar tu bendita y maravillosa palabra, Señor. Te pedimos que, como siempre, tu Espíritu Santo esté con nosotros, guiándonos a toda verdad, abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra quede sembrada en cada uno de nosotros y produzca fruto, y fruto en abundancia para gloria de tu nombre. Señor, al mismo tiempo te damos gracias y te alabamos y bendecimos porque tú eres bueno, Señor, para siempre es tu misericordia. Tú has estado con nosotros, Señor, como un buen Padre, guardándonos, cuidándonos, guiándonos, Señor, afirmándonos en ti, bendiciéndonos de todas las maneras posibles, Padre. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Y gracias, Señor, por lo que vas a hacer en nuestras vidas con tu palabra y por tu Espíritu Santo en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado estudiando desde tiempo atrás el Sermón del Monte, que se encuentra en Mateo en el capítulo 5, 6 y 7. Y este Sermón del Monte es el sermón más largo que aparece en los evangelios que dio Jesús. Y muchos lo consideran como la constitución del reino, es decir, los principios fundamentales, esenciales, que fundamentan todas las demás enseñanzas de Jesús a lo largo de los evangelios. Por eso este Sermón del Monte tiene una especial importancia para todos nosotros porque nos da principios generales fundamentales para cimentar nuestra vida en Cristo Jesús. El día de hoy comenzamos con el estudio del capítulo número 6 y con tres temas. En los primeros versículos de este capítulo se refieren a tres temas diferentes: el dar, la oración y el ayuno. Tres temas que constituyen partes de la adoración. Y la adoración es un estilo de vida, la adoración es una forma de vivir donde nuestras vidas están total y completamente entregadas al Señor, y no solo implican el dar, la oración, el ayuno, sino implican la obediencia, hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Que el carácter de Cristo esté siendo formado en nosotros, el manifestar el fruto del Espíritu Santo a través de nosotros, etc. Pero Jesús toma estos tres elementos de la adoración con un fin específico. Vamos a leer de los tres temas unos versículos al respecto, y después vamos a entrar ya a desarrollar el tema en sí. En Mateo capítulo 6, versículo del 1 al 4, la palabra de Dios, ahí Jesús se va a referir al dar. Y dice la palabra: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Luego, en el versículo 5 y 6 se refiere a la oración, y dice Jesús: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto,
y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y respecto al ayuno, en los versículos 16 y 17, la palabra de Dios dice, o Jesús nos enseña, cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Por qué escogió Jesús estos tres temas, el dar, la oración y el ayuno? Y hablamos que los tres constituyen actos de adoración a Dios. Y Jesús se estaba refiriendo a ellos para evidenciar la hipocresía de los fariseos, pero también para enseñarnos a nosotros acerca de la actitud que nosotros necesitamos tener en cuanto a la verdadera adoración al Señor. Los judíos de ese tiempo habían convertido los actos de adoración a Dios en espectáculos públicos para ganar la admiración, el reconocimiento, el respeto, posiciones, alabanza, etcétera, para sí mismos y no para Dios. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Y ellos no lo estaban haciendo para la gloria de Dios, lo estaban haciendo para su propia gloria. Y esto nos muestra la inutilidad de la religión. La religión hace las cosas no para Dios, la religión hace las cosas para sí mismos, hace las cosas para ser reconocido, para sentirse uno bien. No hace las cosas por amor, por obediencia, por agradecimiento al Señor, sino más que nada lo hace como una negociación, buscando algo a cambio muchas veces, y lo que hacemos con nuestros actos de adoración es para que la gente nos reconozca, o bien para ganarnos más favor de Dios, o para ganarnos más aceptación, más amor de Dios, o para tener algo para torcerle la mano a Dios, como nos lo enseña también la palabra en Mateo capítulo 7, versículo 21. Ahí algunos llegan con Jesús y Jesús les dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en aquel día, dice Jesús, muchos se me acercarán y me dirán: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre oramos por los enfermos y sanaron, en tu nombre profetizamos, en tu nombre predicamos. Y yo les diré: apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, ellos estaban usando lo que habían hecho, según ellos, para el Señor, como una moneda de cambio. Ellos estaban pretendiendo cobrarle al Señor la factura por las cosas que habían hecho. Es decir, no las habían hecho por obediencia, por amor, por agradecimiento al Señor, por amor no solo a Dios, sino amor al prójimo, sino las habían hecho para ganar algo para sí mismos. Y eso es a lo que Jesús le llama hipocresía. Es usar las cosas de Dios no para la gloria de Dios, sino para nuestro propio beneficio. Y esta palabra hipocresía tiene su origen en el teatro griego y describía, y esta palabra se usaba para describir a una persona que usaba una máscara. Es decir, cuando nuestros actos de adoración, las obras que nosotros supuestamente hacemos para Dios, las estamos haciendo con un motivo oculto de ganar algo con esas cosas, lo que estamos haciendo es ser hipócritas. Este término, como es usado en el Nuevo Testamento, describe a una persona que se engaña a sí mismo, haciendo obras que supuestamente son para Dios, pero que en realidad son para su propio beneficio. Y claramente Jesús nos dice que Dios rechaza la hipocresía, por un lado, no la recompensa y más bien la repudia. Y esto también nos lo enseña Jesús en Mateo 23, versículos del 13 al 23, cuando se está refiriendo a los fariseos y les dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que sacrifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Como vemos, en todas estas cosas que está hablando Jesús respecto a los fariseos, ellos estaban haciendo cosas que parecían muy espirituales, pero que en realidad las estaban haciendo en su propio beneficio. Por ejemplo, cuando decían que si alguno juraba por el altar no era nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor, aquí esto está motivado por la codicia. Lo mismo cuando dice el que jura que el que jura por el templo no es nada, pero el que jura por el oro del templo, este sí es deudor. Y lo que esto estaba siendo motivado por la codicia, y la codicia es un deseo del ego, es algo en beneficio de ellos. Por lo tanto, aquí Jesús nos está diciendo muy claramente que nosotros necesitamos hacer las cosas que la palabra de Dios nos dice, pero para Dios. Nos dice, y en el último versículo, en Mateo 23 lo dice muy claramente, dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Es decir, están haciendo lo correcto porque la palabra de Dios nos manda a diezmar, pero les dice, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Y a qué se refiere la justicia? Se refiere a la obediencia. ¿A qué se refiere la misericordia? El amor. ¿A qué se refiere la fe? Se refiere a la obediencia también. Entonces aquí está, y al agradecimiento. La misericordia también se refiere al agradecimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios acá? ¿Qué es lo que Jesús nos está enseñando? Que las buenas obras no son buenas obras en sí mismas. Las buenas obras son aquellas obras que la palabra de Dios nos enseña que debemos hacer, pero cuando las hacemos por obediencia a la palabra, por amor, por agradecimiento y por fe. La Biblia de hecho dice que la fe obra por el amor. La palabra también dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. La palabra de Dios también dice que el que ama a Jesús guarda sus mandamientos. La palabra de Dios también nos enseña que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. O sea, y que todo lo hagamos por agradecimiento también a Él. O sea, que las buenas obras, aquí ya podemos entrar a definir lo que son las buenas obras en la palabra. En la palabra de Dios hay dos tipos de obras que la palabra de Dios menciona. Uno, las obras que son muertas, y las otras son las buenas obras. ¿Qué son las obras muertas? Las obras muertas son aquellas obras que aparentemente son buenas,
pero que nosotros las estamos haciendo por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias decisiones y para nuestro propio beneficio. Caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Estas obras son las que la palabra de Dios llama obras muertas y que también Jesús y que también la palabra en Isaías 64:6 nos dice que son nuestras obras como trapos de inmundicia, es decir, aborrecibles delante del Señor. Y las buenas obras, que son lo contrario de las obras muertas, son aquellas que muestran el carácter de Dios. Es decir, el amor, la misericordia, la gracia, el favor, la compasión, la justicia, la verdad, etc. En Marcos 25, versículos del 35 al 40, nos hablan de unas obras, de unas buenas obras que algunos hicieron. Y dice la palabra, ahí también es Jesús enseñando. Dice Jesús del versículo 35 al 40, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Una cosa importante acá. Cuando ellos preguntan, ¿cuándo te vimos enfermo, en la cárcel, etcétera? Ellos ni siquiera tenían memoria, no habían guardado un registro de sus obras para poder reclamar recompensas, coronas, galardones o lo que fuera delante del Señor. Ni siquiera las habían hecho como un estilo de vida para ellos, y un estilo de vida por amor, por agradecimiento, un estilo de vida por obediencia a la palabra, etcétera. O sea, no las habían hecho para ellos, las habían hecho para Dios. Y esas son las buenas obras, las cosas que hacemos para Dios, pero sin un fin secundario de obtener una ganancia o de hacerlas para ganar méritos o para ganarnos el amor o el favor de Dios. Si las hacemos por ese motivo, déjeme decirle que estamos totalmente equivocados y no vamos a alcanzar ninguno de esos fines. ¿Por qué razón? Primero, porque el Señor ya nos amó y nos ama al máximo. La palabra de Dios nos lo recuerda con amor eterno. Te he amado y te he extendido mis misericordias. Lamentaciones 3:22 también nos recuerda que nuevas son las misericordias del Señor cada mañana, y su fidelidad permanece con nosotros. Pues por el otro lado, no vamos a ser más aceptados por el Señor, porque la palabra de Dios nos dice claramente en Efesios capítulo 1, versículo 6, que ya fuimos aceptados en Cristo Jesús por el Padre, y tampoco vamos a obtener mayor favor de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, que ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Además, cuando Dios da su amor, su misericordia, su gracia, su favor, su bendición, etcétera, Él no la da a medias, Él la da completa, y todo eso ya lo tenemos en nuestras vidas. Entonces no debemos hacer las cosas para hacer méritos, para acumular méritos delante del Señor. Las debemos hacer porque reconocemos que son parte de nuestra nueva naturaleza, y nuestra nueva naturaleza es una naturaleza obediente, una naturaleza agradecida, una naturaleza amorosa, una naturaleza llena de fe, y esos son 4 motivos más que suficientes para hacer las cosas, y esas cosas son las buenas obras que Dios nos llama a hacer.
y no solamente son orar, ayunar, compartir las buenas nuevas de la salvación o dar, sino es en realidad, dice la palabra, recordemos que Jesús nos dice que el mandamiento del amor es dar nuestra vida por los demás, es decir, es buscar la oportunidad en la vida de los demás de cómo nosotros podemos servirles, cómo podemos ayudarles, dándole una palabra de edificación, de exhortación, de consolación, de ánimo, acompañarlos en sus dolores, como también compartir sus éxitos, evangelizarlos, discipularlos, en fin, hay muchísimas cosas, suplir sus necesidades, no solo espirituales, sino también materiales, emocionales, darles un consejo, etcétera. Hay muchísimas formas en las cuales nosotros podemos hacer buenas obras, pero siempre considerando que es por agradecimiento, por obediencia, por amor y con fe en el Señor y para la gloria de Dios. Eso es bien importante. Colosenses 3:22 al 24 nos enseña que no hagamos las cosas para ser vistos de los hombres, sino que las hagamos para Dios, porque de Él viene nuestra recompensa. También en Gálatas capítulo 1, versículo 10 dice que si nosotros hacemos las cosas para los hombres, para ganar aceptación de los hombres, entonces somos siervos de los hombres, no somos siervos de Dios. Las buenas obras son todas aquellas cosas que son hechas por amor a Dios, es decir, por obediencia y por amor al prójimo. Recordemos que ese es el gran mandamiento de la ley, lo que resume toda la ley. Mateo 22, versículos 36 al 40, Jesús nos enseña que los dos mandamientos más importantes que resumen toda la ley es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas, todo tu ser. Y el segundo mandamiento es igualmente importante, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. También las buenas obras son todas aquellas que hacemos en obediencia a la palabra de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo, por amor y por fe. En Juan capítulo 14, versículo 15, claramente Jesús nos dice: el que me ama guarda mis mandamientos, es decir, el que me ama obedece. La obediencia debe ser por amor, no por temor, no por ganar beneficios, sino por amor. ¿Por qué? Porque no vamos a ganar beneficios por la obediencia. Ya los beneficios ya los tenemos en Cristo Jesús desde la cruz del Calvario. También las buenas obras son todas aquellas que edifiquen, consuelen y exhorten a los demás. Buenas obras es hacer con otros aquello que nos gustaría que ellos hicieran por nosotros. Mateo capítulo 7, versículo 12 nos lo enseña. Dice: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Este pasaje tiene dos implicaciones. La primera, y es la más clara que está ahí en la palabra, es que nosotros hagamos con los demás lo que quisiéramos que los demás hiciéramos con nosotros. Pero la segunda implicación es que no hagamos a los demás lo que no quisiéramos que nos hicieran a nosotros. Eso es el significado completo de este pasaje de Mateo 7:12. Y todo aquello que edifique, consuele y exhorte a los demás nos lo enseña también Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3. La palabra, y ojo con esto, ¿por qué razón nosotros no podemos invocar las buenas obras como una moneda de cambio o como una forma de chantajear al Señor o como echándole en cara al Señor esas buenas obras, o usándolas como argumento para ser más bendecidos, amados o aceptados en el Señor? Por una razón muy sencilla. Efesios capítulo 2, versículo 10 nos enseña que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, aquí hay dos cosas.
Él no solo nos preparó a nosotros para esas buenas obras, nos dio las habilidades, capacidades, conocimientos, dones, talentos, etcétera, para hacerlas, sino que además creó las condiciones para que las hiciéramos, para que fuéramos un instrumento, un canal de bendición de Él para otros. O sea, no hay mérito en nosotros, el mérito es del Señor, que nos preparó, nos dio los recursos para ello y además preparó las condiciones para que nosotros pudiéramos hacer esas buenas obras. O sea, esas buenas obras no las podemos usar nosotros como un mérito nuestro, porque no lo son. El mérito es del Señor, por eso es toda la gloria para Él, como nos dice Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 24. Y estas buenas obras son para bendecir a los demás, por un lado. Y por el otro lado, nos sirven también para que nosotros evaluemos nuestro corazón, el motivo real por el cual estamos haciendo esas cosas. Una de las cuestiones fundamentales que la palabra de Dios nos enseña es que nosotros constantemente nos examinemos a nosotros mismos. La palabra nos lo dice, por ejemplo, en 1 Corintios 11, cuando habla de la Santa Cena, que nos examinemos a nosotros mismos para que no seamos juzgados con el mundo. Por el otro lado, en el Salmo 119, versículo 59, también la palabra de Dios nos dice que consideremos nuestros caminos y volvamos nuestros pies a sus testimonios. Es decir, cuando hacemos estas cosas, una buena forma de considerar nuestros caminos es examinar verdaderamente el motivo, pedirle al Espíritu Santo que nos revele verdaderamente el motivo por el cual estamos haciendo esas cosas y recordemos por qué. En Jeremías capítulo 17, versículo 9, la palabra de Dios nos enseña que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Nuestro corazón nos puede engañar, pero el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo escudriña nuestro corazón y nos muestra y nos guía a la verdad, y parte de guiarnos a la verdad es guiarnos a la verdad de nuestro corazón. Por el otro lado, también la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos enseña que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y discierne los pensamientos que son del espíritu y los pensamientos que son del corazón engañoso. Entonces sí necesitamos evaluar los motivos de nuestro corazón. ¿Y por qué otra razón necesitamos evaluar los motivos de nuestro corazón? Recordemos que en 1 Samuel capítulo 16 versículo 7 el Señor le dice a Samuel: yo no miro lo que ven los hombres, yo no miro lo externo, yo miro el corazón, yo conozco el corazón, y es por lo que hay en nuestro corazón que usted y yo vamos a ser evaluados delante del Señor cuando lleguemos a su presencia para las recompensas, las coronas, los galardones que podamos recibir de parte de Él. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo del 11 en adelante, que nuestras obras, primero que nos vamos a presentar delante del tribunal de Cristo. Segundo, que en el tribunal de Cristo no vamos a ser evaluados por nuestros pecados. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice que nuestros pecados, una vez son perdonados por el Señor nunca más se acordará de ellos, además los ocultará en el fondo del mar y además de ello los alejará de nosotros tanto como está lejos el oriente del occidente. Y el Señor perdona, cuando perdona nuestros pecados, en el perdón es como borrón y cuenta nueva. Entonces no vamos a ser evaluados por nuestros pecados, pero sí vamos a ser evaluados por las obras que hicimos como creyentes, si las obras, las que aparentan ser buenas obras, realmente lo fueron. Y la palabra de Dios nos dice ahí en 1 Corintios 3, versículos del 11 al 15, que nuestras obras van a ser clasificadas en seis categorías, de las cuales se agrupan en dos.
Una son obras que van a ser como oro, como plata y como piedras preciosas, y otras que van a ser como madera, heno y hojarasca, y van a ser pasadas por el fuego. El oro, la plata y las piedras preciosas no son destruidas por el fuego, son purificadas por el fuego. Pero la madera, el heno y la hojarasca sí son consumidas por el fuego. Y dice la palabra, si alguno solo tiene esas obras que son heno, madera u hojarasca, aunque va a ser salvo, lo va a hacer como por fuego y no va a tener obviamente recompensas para disfrutar en la eternidad. Entonces necesitamos, por esa razón, necesitamos evaluar nuestro corazón, el motivo real por el cual las estamos haciendo. Y eso también recordando lo que nos dice Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Esto es, aquellos que conforme a su propósito fueron llamados para que la imagen de Cristo, el carácter de Cristo, fuera formados en ellos. Entonces, evaluar nuestro corazón nos ayuda para que si el Espíritu no nos reprende, pues eso fortalece el carácter de Cristo en nosotros. Pero si no reprende y nos muestra que estamos haciendo las obras para nuestro beneficio o por nuestra conveniencia, eso va a hacer que rectifiquemos, y al rectificar vamos a ser transformados en el carácter de Cristo. O sea, nos va el autoexamen, el escudriñar los motivos de nuestro corazón, nos va a ayudar a crecer en el carácter de Cristo. El salmista decía, examina mi corazón y ve si hay en mí iniquidad. Y por el otro lado también le decía el Señor, perdona mis pecados que yo sé que he cometido, pero también aquellos que me son ocultos. Porque nosotros podemos ser engañados por esa parte engañosa y perversa del corazón que todavía no ha sido renovada. Entonces necesitamos estar conscientes de ello para ir delante del Señor constantemente a permitir que el Espíritu Santo y la palabra nos escudriñen y nos corrijan. Recordemos que segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 nos enseña que la palabra es útil para enseñar, para instruir, para redarguir y para corregir. Y ese redarguir es confrontarnos para corregirnos. ¿Y para qué? Para enseñarnos e instruirnos. O sea, y también la palabra nos enseña en el Salmo 119, 105, que la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Es decir, nos ilumina nuestros pasos y nuestro camino para ver si estamos alineados a la palabra de Dios. 3 preguntas que nosotros nos podemos hacer para evaluar nuestras obras, las cosas que hacemos aparentemente para Dios. En primer lugar, si las estamos haciendo por obediencia al Señor. En segundo lugar, si las estamos haciendo por amor a Dios y al prójimo. La palabra de Dios en Gálatas 5:6 nos dice algo que es bien importante. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, es decir, lo externo, sino la fe que obra por el amor. Recordemos también lo que nos dice la palabra en 1 Corintios capítulo 13, versículo del 1 al 3, que si nosotros estamos llenos de dones espirituales, pero no tenemos amor, no nos sirve de nada. Que si damos todos nuestros recursos a los pobres, pero no tenemos amor, tampoco nos sirve de nada. Y que aún podemos dar nuestra vida aparentemente por el Señor, pero si no tenemos amor, tampoco nos sirve de nada. Es decir, es importante que evaluemos si nuestras obras son hechas por amor a Dios y por amor al prójimo. Y en tercer lugar, si son para la gloria de Dios o son para nuestro beneficio, nuestro prestigio, etc. Hoy, en algunos casos lo he visto e incluso lo he comentado con las personas, es que veo a algunos hermanos que hacen una excesiva publicidad de las buenas cosas que hacen a través de las redes sociales. Y en algún momento
con gente que conozco me ha llamado mucho la atención eso y les he preguntado por qué lo hacen. Y lo que me dicen es que es para que nuestros donantes se den cuenta de lo que estamos haciendo, pero la pregunta que yo me hago ¿es realmente necesario que lo publiquen en las redes sociales o pueden mandar las fotos y las constancias y las pruebas vía mensaje privado a los donantes para que vean si realmente está funcionando la ayuda que ellos están dando? Eso es algo que cada uno tiene que valorar en su corazón. Yo no voy a juzgarlo, pero sí necesitamos tener claras las motivaciones de nuestro corazón, porque hay motivaciones impuras, como por ejemplo llamar la atención sobre nosotros, hacernos famosos, respetables, hacerlas donde todos las puedan ver, precisamente para llamar la atención y ser respetable, provocar una apariencia muy espiritual, ganar o pretender a través de ellas ganar el amor, el favor y las respuestas de Dios, o ganar el amor, el favor y la simpatía de las personas. Todos esos motivos son motivos inválidos delante del Señor. Y como ya dijimos hace un momento, las buenas obras en realidad no son nuestras, no son para que nosotros nos luzcamos, son las obras del Padre a través de nosotros. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 3:9 y en 1 Corintios capítulo 6, versículo 1, que nosotros somos colaboradores de Dios. O sea, nosotros no somos los dueños de la obra. Nosotros no somos los directores de la obra. El dueño y el director de la obra es el Padre. Nosotros solamente somos los canales que el Señor permite para alcanzar con su bendición a otros. Entonces debemos estar claros de eso, que nosotros solo somos que todo lo bueno que nosotros podemos hacer, todo lo bueno que hay en nosotros, realmente no es nuestro. Es un regalo de Dios, un regalo de su gracia, y por lo tanto toda la gloria por esas cosas le corresponden a Él, no a nosotros. El buscar la publicidad, la admiración, el reconocimiento a través de esas cosas que hacemos es en realidad robarle la gloria a Dios. Y al respecto de eso, Isaías 42:8 nos dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Notemos, dice, y a otro no daré mi gloria. El Señor es celoso con su gloria, y todas las cosas que nosotros hagamos necesitamos hacerlas para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que podemos hacer, todo lo que somos, todo lo que tenemos, no es por nosotros, es por lo que Él ha puesto en nosotros. Recordemos que nuestras vidas antes de conocer al Señor eran un desastre. Nuestras vidas estábamos perdidos, éramos egoístas, éramos de todo, éramos pecadores, enemigos de Dios, no había nada bueno en nosotros, todo lo que hacíamos tenía dobles intenciones, etc. Pero ahora que venimos al Señor, fuimos hechos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas, y dentro de todas esas hechas nuevas viene el amor de Dios para hacer esas buenas obras que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, y por lo tanto no es nuestra motivación, es la motivación que Dios puso en nuestro corazón, y por lo tanto la gloria es para Él. Cuando nosotros estamos robándole la gloria al Señor, en realidad estamos no solo robándole la gloria, estamos cometiendo un acto de idolatría. La idolatría del yo, la autoexaltación, la vanagloria de la vida, que como nos enseña Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, son enemigos de Dios. Cuando nosotros pretendemos tomar una parte, aunque sea tomar una parte de la gloria de Dios, lo que estamos haciendo es ponernos delante de Dios.
y no hacer las cosas como para Dios. Es hacer lo bueno otra vez por motivos egocéntricos. Es una verdad a medias y como verdad a medias es una mentira completa. Y recordemos que el egocentrismo para nada le agrada al Señor. En Juan 3:30 la palabra de Dios nos enseña que es necesario que Él crezca y que yo muera. Y cuando hacemos las cosas como para nosotros, no centrados en Él, esas obras son trapos de inmundicia delante del Señor. Y hoy tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde la mercadotecnia, la publicidad, la construcción de imagen, el ser influencer y las redes sociales invitan precisamente a hacer cosas para ganarnos la aceptación, el prestigio e incluso la monetización de nuestras redes sociales. Es decir, ganar dinero, ganar prestigio, ganar reconocimiento para nosotros. Y esto podemos estar usando a Dios para ello cuando estamos usando la mercadotecnia, la publicidad, la construcción de imagen, el ser influencer o las redes sociales para hacernos nuestra propia imagen. Es fácil hacer las cosas por las motivaciones equivocadas, pero también si nosotros somos dependientes del Espíritu Santo y mantenemos una comunión estrecha con el Espíritu Santo y permitimos que el Espíritu Santo nos dirija en todas las cosas, entonces va a ser fácil que todo lo hagamos para la gloria de Dios. Obviamente es fácil hacer buenas acciones cuando somos elogiados o reconocidos, pero recordemos, eso no le agrada al Señor. Nosotros siempre debemos necesitamos, y más que necesitamos llevar al Señor por delante de todo lo que hacemos. Por ello necesitamos siempre examinar nuestro corazón y los motivos de nuestro corazón, porque de los motivos del corazón va a depender que las cosas que hagamos sean para la gloria de Dios o sean trapos de inmundicia. Si son trapos de inmundicia, no tendrán ninguna recompensa para la eternidad. Pero si son buenas obras para la gloria de Dios, entonces esas cosas tendrán recompensas que nosotros podremos disfrutar por la eternidad. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por ver esta transmisión a los que la vean en diferido, y si ha sido de bendición para sus vidas, las puede compartir con sus contactos en las redes sociales. Por el otro lado, les recuerdo que tenemos a su disposición 2 recursos más, además de estas enseñanzas que son de martes a jueves a las 7 de la noche. Tenemos también nuestro canal de YouTube, ahí nuestra página, el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, y nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net, donde usted puede encontrar infinidad de recursos para edificar su vida en Cristo Jesús. Son recursos de acceso gratuito, sin costo alguno, y están a su disposición para exhortar, edificar y consolar. Muy bien, antes de terminar esta transmisión, quiero orar por cada uno de ustedes y por sus familias, así que vamos a terminar orando. Padre bendito, te doy gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por el privilegio, Señor, que nos has dado en esta noche de poder compartir juntos, Señor, el escudriñar tu palabra y ser edificados por ella, Señor, e incluso ser confrontados para ser corregidos por tu palabra, instruidos y enseñados, Señor, para que nuestra vida vaya como la luz de la aurora en aumento hasta que el día es perfecto. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor,
en esta transmisión, y te pedimos, Padre, que tanto sobre ellos como sobre sus familias, tu Espíritu Santo, Señor, esté con ellos, Padre, sanando, restaurando, liberando, fortaleciendo, afirmando, estableciendo en ti, atrayéndolos a ti, Señor, con lazos de amor cada día más, Padre. Señor, también te pedimos que tú suplas todas sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, en tu sabiduría, en tu tiempo y para tu buen propósito, Padre. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos gracias por la vida de cada uno. Te pedimos, Señor, que tú dirijas nuestras vidas y todas nuestras acciones el día de mañana, que todo lo que hagamos sea para la gloria tuya, que hoy en la noche, Señor, nos des descanso, nos des paz, nos des bendición, Señor, que recuperemos nuestras fuerzas, Padre, para el día de mañana. En todo te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Finalmente, mis hermanos, les quiero invitar para que el día de mañana a las 7 de la noche nos volvamos a conectar por este medio para otra enseñanza escudriñando la palabra de Dios. Mientras tanto, que el Señor les bendiga abundantemente, que tengan una linda noche, un lindo día el día de mañana, y les mando un gran abrazo. Y nuevamente mis agradecimientos por conectarse a esta transmisión. Bendiciones, que tengan una linda noche.